Económica, Ana Laura Fernández, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. La Cámara de Comercio se ha dedicado mucho tiempo, siempre se dedica a estudios económicos. Podríamos arrancar por hacer un balance de lo que ha sido y de lo que está siendo el final de este 23. Bien, sí, a ver, en líneas generales, un poco el dato que todos ya conocemos, esto de que bueno, vamos a cerrar un año 2023 creciendo muy poco, un crecimiento muy magro para nuestra economía en términos agregados, cercano al 0%, pero más allá de este resultado también que eso hemos ido ajustando las proyecciones a la baja, fueron sucediendo los diferentes trimestres, claramente con un inicio del año más complejo, en particular para lo que es el sector agroexportador y los diferentes servicios conexos a la actividad agropecuaria, también la industria agroexportadora, no solamente por el acontecimiento local, como obviamente la sequía, pero también el contexto internacional, una economía china creciendo a menor velocidad, una baja en los precios de los commodities, o sea, problemas en la oferta, pero también en la demanda. Quizás un segundo semestre de 2023 donde esos factores más coyunturales se fueron diluyendo, lo cual hizo que, bueno, estos últimos trimestres del año la economía esté creciendo un poquito, ¿sí? Pero de todas formas a una velocidad reducida, con lo cual vamos a estar cerrando el año 2023 en una situación de estancamiento, te diría, o sea, un crecimiento nulo respecto a lo que fue el 2022. Y allí también después entrando en otros sectores, en particular lo que es el sector comercio y servicios, ¿no? También un sector que fue duramente golpeado durante el 2023, ya venía atravesando ese escenario más complejo en el 2022, en los últimos meses de 2022, sin embargo esa situación se profundiza durante el 2023 y también en lo que es el sector comercio y servicios hemos ido ajustando a la baja nuestras proyecciones de crecimiento y fueron transcurriendo los meses, el escenario se ha ido complejizando. Ahí en particular el factor determinante de esta realidad o de estos resultados es justamente la relación de precios desfavorable con la economía argentina, que golpea por diferentes frentes, ¿no? Por un lado, bueno, el corrimiento del consumo, la fuga del consumo privado. Si bien nosotros, cuando uno ve el mercado de trabajo ha estado dinámico durante el 2023, tanto en lo que hace a la generación de puestos de trabajo, pero también en términos del poder adquisitivo, un salario nominal que ha crecido, presiones inflacionarias más bajas, y eso ha hecho que el poder adquisitivo de los hogares, de las familias, se ha incrementado. Vamos a estar cerrando el año más o menos en un crecimiento del 3% del poder adquisitivo, frente a 3 años donde el poder adquisitivo de los hogares se contrajo. Sin embargo, gran parte de ese consumo privado se está trasladando hacia Argentina. Ese es un canal, pero también tenemos otro que refiere a lo que son los servicios turísticos, donde por un lado este encarecimiento de nuestra economía, ¿sí? o abaratamiento de la economía argentina genera por un lado menor ingreso de turistas a nuestro país, pero por otro lado también uruguayos que dejan de hacer turismo interno para hacer turismo fuera de las fronteras. Y el tercer canal, te diría, de afectación tiene que ver con el contrabando, ¿sí? Claramente hay un incentivo en este diferencial de precios tan importante que tenemos a un ingreso masivo de mercadería que llega a nuestro país por canales informales y eso, si bien tiene un impacto directo quizás en las zonas más cercanas a las fronteras, a las fronteras terrestres, sin embargo hoy eso está llegando a todo el país, ¿no? Ahí te quiero preguntar, sí. Ahí no estamos hablando, para entender, de las compras de los uruguayos que cruzan el puente para comprar, sino organizaciones que están dedicadas a llegar con mercadería de forma ilegal, ¿no? Exactamente. A ver, no estamos hablando que sí tiene un impacto esto en el corrimiento del consumo, esto que veíamos, ¿no? De que hogares, familias deciden consumir en el país vecino, porque obviamente el diferencial de precios es un motivador, es un incentivo muy importante. Sin embargo, acá lo que tú bien mencionabas, ¿no? Estas corrientes de contrabando, estos grupos de personas, no le voy a poner empresarios, que obviamente utilizan esta situación para generar un negocio paralelo mediante la vía informal y allí claramente el gran aliado en este sentido es la Dirección Nacional de Aduanas, con nosotros
nosotros desde la Cámara es un trabajo que venimos realizando desde hace mucho tiempo con la aduana, en justamente hacer ese trabajo coordinado público-privado para atacar en particular esto que tú nos decías, ¿no? Corrientes importantes de contrabando que hacen un negocio y que realmente perjudica al comercio local, a nivel de frontera, pero a nivel de país. Tuvimos el caso concreto de lo que son productos farmacéuticos, no solamente lo que es cuidado tocador, sino lo que es medicamentos. Allí las farmacias se están viendo fuertemente afectadas por esta realidad y bueno, ahí también hemos trabajado con otros organismos, en el caso de medicamentos, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública, que también tienen la obligación, ¿no? Tienen el mandato de controlar también la comercialización de esos productos en el mercado local. Lo que pasa es que ahí, por poner un ejemplo, conozco a alguien en un lugar que sale un lunes y hacen recorrida por el barrio, por la ciudad, por el pueblo, a preguntar, che, ¿necesitas qué medicamento? Y a la otra semana está con el bolso con los medicamentos que se le encargó. Sí, o gente a nivel local, pero también identificamos algunos casos de gente argentina que identificó un negocio bajo esta situación y que traía mercadería acá para comercializarla a nivel de todo el país. Entonces, también en eso la importancia de también un poco, siempre invoco estas palabras de nuestro presidente Julio César Lestido, ¿no? También esto de nosotros somos parte del problema y así es un poco como nosotros trabajamos en particular con la aduana, ¿no? De involucrarnos también al sector privado y allí trabajamos muy bien con las diferentes gremiales sectoriales de cuando obviamente las empresas que están en el sector identifican estas situaciones porque conocen bien cómo funciona su mercado. Entonces, bueno, al identificar estas situaciones, bueno, plantearlas hacia la Cámara, convocar a las autoridades y trabajar en conjunto en justamente lograr erradicar o mitigar los efectos adversos que tiene estas situaciones sobre las empresas, sobre los trabajadores y sobre la economía en general, porque esto afecta a las ventas, esto afecta a la recaudación, afecta a las fuentes de trabajo. Eso en términos de diagnóstico, en términos de acciones que se pueden ver, ¿cómo ha sido? ¿Ha habido una respuesta de parte de aduanas, de parte del Estado? A ver, en particular con la aduana, nosotros en la Cámara hemos generado ámbitos justamente, ¿no? Esto de coordinación público-privado, ámbitos de trabajo en la Cámara, donde hemos invitado a la aduana, al Ministerio de Salud Pública, las intendencias, porque también gran parte de esta mercadería se comercializa en las principales avenidas comerciales, en ferias, entonces allí las intendencias departamentales también tienen un rol clave, el Ministerio de Salud Pública, como te decía, y allí hemos trabajado en justamente esto, ¿no? Lograr o tratar de incrementar los controles, tener información de qué está sucediendo, diferentes actividades ilegales que puedan establecerse o puedan identificarse. A su vez también trabajamos Ministerio de Economía y Finanzas en esto de medidas, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las medidas para tratar de mitigar este impacto negativo de la situación de frontera? Y allí identificamos medidas más de corto plazo, que es un poco el paquete de medidas que ha estado presente. Uno podría decir, ¿son suficientes? Bueno, la verdad que la realidad de precios ha sido tan importante y el impacto también ha sido tan fuerte que son medidas que nosotros hablamos de mitigación del problema, no son medidas que logren erradicar el problema. Y después, y también hemos planteado medidas más de largo plazo, ¿no? De esto de, ¿por qué Uruguay se presenta como una economía cara? ¿Por qué Uruguay ha perdido competitividad? Y ahí ya con una mirada de mediano y largo plazo, donde más allá de la situación coyuntural que estamos viviendo con Argentina, que de cierta forma se ha transformado estructural, pensar para adelante, decir, ¿cómo podemos mejorar nuestra competitividad? Me interesa preguntarte de otro aspecto. Sí. Mencionaste tres, yo te agregaría un cuarto como pregunta. ¿Cómo está incidiendo la microimportación? En Uruguay hoy se da con mucha facilidad la posibilidad de traer mercadería, vestimenta, electrodomésticos de países como Estados Unidos, por decir algo. ¿Eso cómo está impactando en lo que es la dinámica comercial? Son los que serían los regímenes simplificados de importación. Algunos de ellos que no se habilita la comercialización, sino que es para consumo propio. Sí. Y otros que sí habilitan la comercialización. Nosotros desde la Cámara, más allá de ponernos en contra de esos regímenes, sí los que nos preocupaba era un mal uso de los mismos, en el sentido de que no se magnificaran y generaran un perjuicio a las empresas importadoras,
que bajo un régimen general de importación, todas las exigencias que hay desde la contratación de servicios de despachante hacia todo lo que es el pago de tributos, aranceles en el caso de que existan y todos los costos asociados a la logística que tiene nuestro país. Entonces, la preocupación allí desde la Cámara era, bueno, la no masificación de estos regímenes sin control de los mismos. Y allí hemos trabajado mucho con las autoridades, incluso se fueron haciendo, esto ya hace unos cuantos años para atrás, pero se han hecho ajustes a estos regímenes justamente con el objetivo de, bueno, controlarlos y que realmente sean utilizados para los fines los cuales fueron establecidos. En términos agregados no hay un impacto, si uno ve los números y ve en términos agregados, claramente todavía sigue siendo una porción poco significativa o no de gran magnitud. Ahora, sí hay algunos sectores más afectados que otros, como por ejemplo jugueterías, ¿sí? Algunos sectores en particular que sí han visto cierta incidencia, en particular cuando estos regímenes iniciaron el proceso, ¿no? Pero bueno, hoy eso en realidad se está diluyendo un poco o se agrega a la situación que estamos viviendo con Argentina. Hoy claramente la mayor preocupación de las empresas del sector comercio y servicios está siendo esto que hablábamos, ¿no? Esta relación de precios y cómo están viendo la disminución de sus ventas mes a mes y en algunos sectores que se profundiza. O sea, la preocupación no solamente tiene que ver con la caída, sino con la permanencia en el tiempo y la profundización de esa caída, lo cual hace que las espaldas financieras de las empresas se vayan agotando y en particular las micro y las pequeñas que, bueno, sus números son más ajustados, ¿no? Y con respecto a eso, pregunto, la actividad comercial con la ampliación de las grandes superficies o, digamos, empresas que disponen de superficies y canales de gran escala. ¿Eso cómo lo está viendo la Cámara de Comercio? Sobre todo con la llegada, o mejor dicho, esto no es nuevo, pero sí la ampliación en el interior del país. A ver, en ciertas localidades al principio claramente hay una preocupación de cómo eso puede impactar al mercado local, sobre todo porque también en eso, ¿no? En momentos donde quizás los volúmenes de venta están más ajustados, entonces genera cierto nerviosismo y preocupación. En líneas generales nosotros como Cámara, el comercio, las corrientes, o sea, las tendencias de consumo y de comercio no las podemos frenar, o sea, la demanda va hacia ese lado, una demanda más sofisticada, con mayor diversificación de productos en términos de calidad y demás. Entonces, en realidad no es que vamos contra ellos. Sí, la importancia de, bueno, adaptarse de la mejor forma a esos cambios, ¿no? Y verlo en algunos casos como una oportunidad, ¿no? Como decir, bueno, ¿cómo podemos adaptarnos o cómo podemos adaptar nuestra oferta a esta nueva demanda? O sea, no lo vemos como un riesgo, sino verlo como una oportunidad o, bueno, o en algunas actividades que pueda generarse o sea necesario generarse cierta reconversión a la oferta, a cómo comercializo, el tema del e-commerce. Hoy las diferentes empresas, ya te diría que es un mandato de que tienen que estar en el comercio electrónico. Entonces, bueno, estos cambios en lo que tiene que ver con las tendencias del consumo, bueno, también que las empresas de menor tamaño se sumen, ¿no? Se suban a esa ola de cambios, de incorporación de tecnología y de adaptarse mejor a las necesidades del cliente. Ana Laura, pensando en 2024, ¿cuáles son los desafíos que se imagina en la Cámara de Comercio? Bueno, a ver, en particular iremos, ¿no?, siguiendo de cerca cómo se va comportando la macroeconomía argentina y cómo se van gran signo de interrogación, dando, exacto, cómo se van dando estos cambios, estas transformaciones y cómo eso termina afectando al final de cuentas la relación de precios. Por un lado ahí, qué pasa con la inflación en Argentina, qué pasa con el tipo de cambio. De todas formas, desde una mirada relativamente optimista, uno debería esperar que la economía argentina vaya reacomodándose sus desequilibrios macroeconómicos y eso vaya redundando en un encarecimiento de su economía. Por lo tanto, la diferencia de precios debería de irse ajustando y eso son buenas noticias para Uruguay. De todas formas, eso lo vemos con una mirada más de segundo semestre de 2024, principios 2025. Y otro desafío que nosotros vemos por delante para el 2024 tiene que ver con el mercado de trabajo, que si bien, como decíamos, en este contexto de menor actividad para el 2023, el mercado de trabajo
se ha mostrado relativamente dinámico, con algunos frenos en los últimos meses, pero de todas formas hay generación de puestos de trabajo, con incremento del salario real. Sin embargo, en un contexto de menor actividad económica, quizás sea más complejo o el desafío de cómo va a ajustar el mercado de trabajo frente a una realidad de incremento de los salarios reales, menor actividad económica, y bueno, y cómo eso va a terminar impactando en las fuentes de trabajo, y en particular porque estamos viendo que si bien se están creando puestos de trabajo en los últimos meses, estamos viendo un incremento del informalismo, es decir, gran parte de esos puestos de trabajo están en el sector informal. Hemos tenido en el último año un incremento de la tasa de informalismo de más de 2 puntos porcentuales, o sea que también hay una mirada en el mercado de trabajo, no solamente en términos de cantidad, sino de calidad. Creo que ahí es uno de los principales desafíos para 2024. Tendemos a hablar mucho de comercio, con esto voy redondeando, pero una pregunta en base a servicios, la otra familia que está nucleada en la Cámara. ¿Alguna consideración? Bueno, ahí tenemos aquellos servicios que están con una mirada al exterior, o los servicios no tradicionales. Las TIC, por ejemplo, exacto, exacto. Ahí tenemos un grupo de empresas y de sectores que están muy dinámicos. De todas formas, ese dinamismo, para que se mantenga en el tiempo, nos interpela o nos genera el desafío de generar los recursos humanos tales, ¿no?, para que puedan insertarse en ese mundo y que esa trayectoria de crecimiento pueda seguir consolidándose en el tiempo. Ahí está un desafío. Y después tenemos los servicios más tradicionales, por ejemplo, lo que tiene que ver con el turismo, y que bueno, y todo esto que veíamos del impacto en el comercio también tiene una correlación directa en el turismo, porque hay una vinculación muy clara entre lo que es turismo y comercio minorista. Entonces también ahí, ya quizás con una mirada, no esto de que Uruguay vaya reconstruyendo esta relación de precios con Argentina, eso puede tener un impacto positivo a nivel de turismo, dado que la gran afluencia de turistas a nuestro país proviene de Argentina, con lo cual las decisiones de turismo de los argentinos impactan en nuestra realidad económica mucho. Bueno, muy bien, que el 24 sea mejor que el 23 y así. Y así para adelante. Muchísimas gracias. Mente positiva. Muchas gracias por estar acá. No, por favor, a las órdenes.